Bien, Perú apareció en el mercado frutícola hace aproximadamente 15 años. Desde entonces ha empezado a pisar muy fuerte y se ha tornado uno de los principales exportadores a nivel mundial. Perú es, en suma, un país profundamente estable en lo económico y hondamente inestable, incluso caótico. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente. Un programa mexicano hizo un amplio análisis de lo mucho que ha progresado Perú en el tema de la agricultura y la exportación de productos agrícolas con las diferentes variedades de frutas que hay y que se producen en tierras peruanas. Por ejemplo, el Perú en los últimos 15 años ha exportado diferentes frutas entre arándanos, uva, palta, mandarinas, mango, naranjas, entre otras frutas que lo han posicionado uno de los primeros en el mundo en la exportación de estos productos agrícolas. Pero escuchemos un poco y luego analicemos. Vamos a compartir un informe sobre esta industria en Perú, un país que está asediado institucionalmente, pero que indudablemente económicamente puede sostenerse de forma estable. Perú apareció en el mundo de la fruticultura hace apenas unos 15 años. Desde entonces tiene una evolución vertiginosa, alcanzando año tras año nuevos récords. Actualmente está dentro de los primeros exportadores frutícolas del mundo. Es interesante analizar cuáles son los motivos que llevaron a este éxito, así como también los riesgos a los cuales se enfrenta. Las frutas más exitosas de Perú son el arándano, uva, palta y mandarina. Sus exportaciones se sextuplicaron durante la última década. También adquiere importancia el mango y banana, aunque sus avances fueron más moderados. Como frutas menores están la lima, tangelo, naranja, fresa, granada, entre otros. El ranking, según el volumen, es uva, palta, mango, banana, mandarina y arándano. Si se tiene en cuenta el valor exportado, resalta en primer lugar el arándano. Se estima que este año su valor de exportación superará al de la uva y aún más a la palta. En los últimos 20 años, Perú pasó de exportar $40 millones en la exportación de frutas, a exportar $8.000 millones en la exportación de frutas. Es un crecimiento abismal. Por el momento, a nivel de Sudamérica, Chile es el primer exportador de frutas, pero Perú le sigue muy cerca y está a poco de ocupar su lugar, pero ha superado a diversos países australes como Sudáfrica. Y esto es muy importante porque la economía peruana crece si las exportaciones de productos agrícolas, especialmente frutas, crecen en el mercado peruano. Pero sigamos escuchando un poco más. La historia de la fruticultura en Perú es bastante increíble y se asemeja a un cuento. Perú fue un exportador de frutas casi insignificante y pasó en unos 20 años a ser una potencia mundial. De exportar frutas por un valor de $540 millones en 2010, pasó a los 8.500 millones en 2022. Logró ubicarse en los últimos años entre los 10 principales países exportadores de frutas del mundo. En el hemisferio sur sigue siendo Chile el primer exportador, pero Perú se acerca cada vez más a los valores chilenos y ha superado a Sudáfrica y los otros países australes. La costa peruana es prácticamente un desierto y muchos lo han llamado el milagro costero a la gran agricultura que ha revolucionado en la costa peruana. En la década de los 90, gracias a Alberto Fujimori, que fomentó la agricultura en la costa peruana, dirigiendo las aguas que se producen en los Andes a los desiertos que hay en la costa peruana y generando grandes áreas de cultivo. Con la dirección de los ríos y el traslado de las corrientes de agua desde los Andes peruanos y las montañas hacia la costa, se aprovecha mucho la agricultura en estos amplios desiertos costeños, ya que en la costa están los importantes puertos del Perú como el Callao y el próximo puerto que será Chancay, uno de los más grandes de Latinoamérica, por lo que la exportación peruana de frutas aún crecerá más. Pero sigamos escuchando. La costa peruana es una de las áreas más secas del mundo, con un régimen de lluvias inexistente. Sin embargo, con un sistema de riego que canaliza el agua proveniente de los Andes, se ha convertido en una de las regiones frutihortícolas más productivas y eficientes del sistema agroalimentario global. Este milagro costero del Perú se origina en la década del 90 con las políticas procapitalistas y la desregulación generalizada del gobierno de Alberto Fujimori. Fujimori desarrolló también proyectos de irrigación en gran escala que trajeron el agua del lado oeste de la cordillera de los Andes y lo llevaron a las regiones costeras del oeste, donde se encuentran los grandes puertos del Perú, en primer lugar el Callao, en Lima.
Por otra parte, pese a la crisis política que vive el pueblo peruano y las diferentes contiendas políticas, el crecimiento económico del Perú es notable y es apreciado por diferentes analistas políticos y economistas a nivel de Latinoamérica, mencionando que Perú ha crecido mucho en la exportación de productos de la agricultura, pese a que tiene una crisis política interna y está en constante crisis política, pero eso no le impide que en los últimos 20 años haya sido de las economías que más haya crecido gracias a la exportación de frutas y otros productos agrícolas, ya que tiene convenio con Reino Unido, USA, China. Pero sigamos escuchando. Acuerdo de libre comercio con los Estados Unidos, la Unión Europea, el Reino Unido y 4 de los principales países asiáticos encabezados por China, convertida en el principal mercado de las exportaciones peruanas. Hay que agregar que la economía de Perú ha sido la más estable y de mayor crecimiento de América del Sur en los últimos 20 años. Todo esto contrasta con la extrema fragilidad del sistema político peruano, donde los presidentes no terminan sus mandatos porque son depuestos usualmente por corrupción por la Asamblea Nacional. Perú es, en suma, un país profundamente estable en lo económico y hondamente inestable, incluso caótico, en lo político, y uno de los más relevantes en su éxito productivo. Pese a las diferentes crisis políticas que vive Perú, la agricultura y otros sectores están en constante crecimiento. Esto debido a la independencia que tiene el Banco Central de Reserva con el poder ejecutivo, legislativo y demás poderes del Estado, con lo que lo hacen un banco autónomo a lo que pueda pasar en la política, cosa que en otros países como en Argentina y Bolivia el Banco Central es controlado y puede ser manipulado fácilmente por el presidente, poder ejecutivo o legislativo u otros poderes, por lo que ellos tienen importancia en las decisiones políticas y económicas de su país. En este caso, en Perú es todo lo contrario, y este fue uno de los puntos por lo que la economía peruana ha crecido en los últimos 20 años y no ha dejado de parar, y las exportaciones y la inversión extranjera tampoco han dejado de parar. Poco a poco Perú se está posicionando como el número 1 a nivel mundial en la exportación de productos agrícolas. Países como Bolivia quieren imitarlo, pero les falta mucho porque la producción agrícola en Perú está más tecnificada, por lo que lleva ventaja a otros países. El único país que le hace frente actualmente a Perú en producción agrícola y exportación de productos es Chile, aunque en algunos productos como arándanos, palta, Perú lo está superando y hasta lo ha pasado. Que no sería sorpresa que en los próximos años Perú sea uno de los productores a nivel de Latinoamérica, Perú sea el primer productor a nivel de Sudamérica de productos de la agricultura como frutas, arándanos, entre otros productos frutíferos. Esto deja impresionado a diferentes periodistas y prensa a nivel de Latinoamérica y también de otros países del mundo. Pero luego de escuchar todo esto y el análisis que hicieron estos periodistas mexicanos sobre la producción de Perú en el tema de agricultura, me gustaría saber qué es lo que piensas en la cajita de comentarios. Deja tus impresiones para más contenido interesante como este. Nos vemos en el siguiente video y hasta la próxima. Muchas gracias.